Ya, este ejercicio, en comparación al anterior, es un poco más difícil porque nos piden definir algo y demostrar propiedades sobre algo que no son los naturales, que son otra estructura que están introduciendo en el momento. Ya, entonces lo que nos dicen es que las inversiones de las palabras, de las letras del abecedario español, es dar vuelta a la palabra. O sea, si que tenemos que W es una palabra, hola, W elevado a R va a ser la palabra invertida. A-L-O-H, ¿ya? Esto, si se fijan, no dice que la palabra tiene que tener sentido. Uno podría tener un W, por ejemplo, que sea A, B, C, F, I, y el W invertido va a ser I, F, C, B, A. Ya nadie aquí está hablando de palabras válidas. Ya ese será otro conjunto sobre las letras del abecedario. Ya, entonces lo primero que nos piden es definir de forma inductiva el conjunto de palabras, o sea, de forma inductiva el conjunto de palabras invertidas. Ya ahí nos dicen que hint use el caso base como la palabra vacía. ¿Ya? Entonces, y la segunda pregunta es si es que tenemos, si es que W1, W2 es concatenar la palabra W1 con la palabra W2, W2. Por ejemplo, si tenemos estudio y trabajo, la concatenación va a ser estudio-trabajo, ¿ya? Nos piden demostrar que invertir la concatenación es igual a invertir la segunda palabra y luego concatenarla con la inversión de la primera palabra, ¿ya? Entonces, claramente esto es una estructura distinta. Lo primero que nos piden es definir esta estructura, este conjunto, y lo segundo es demostrar una propiedad sobre este conjunto. ¿Ya? Entonces, para comenzar, vamos a hacer el 3.1. Recordamos cómo era la inducción estructural. En la inducción estructural nosotros decíamos que nosotros íbamos a definir un conjunto que iba a ser el menor conjunto que cumpliera con una cantidad de reglas, ¿ya? Que la primera regla eran los casos bases, ¿ya? ¿Qué elementos desde el momento cero pertenecen al conjunto? Y luego las reglas de construcción. Ya, por ejemplo, si es que algo pertenece al conjunto, entonces lo otro también pertenece al conjunto, y así. ¿Ya? Entonces, el conjunto de palabras invertidas, que lo vamos a llamar W sub imp, es el menor conjunto que cumple con. Y aquí comenzamos el ejercicio. Primero nos dicen que usemos como caso base el epsilon, que es la palabra vacía, ¿ya? Entonces, nuestro caso base va a ser epsilon pertenece a W sub imp, ¿ya? Ese es el caso base, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es enunciar las reglas, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Esto está escrito de una forma un poco menos intuitiva quizás, o menos directa, pero aún así sigue siendo una regla inductiva. Vamos a decir, ya, si W es una palabra y X es una letra, obviamente aquí estamos hablando que W se puede construir con las letras del abecedario y X es una letra del abecedario en español, obviamente. Bueno, aquí tenemos que WX es una palabra, claro, sobre el alfabeto español, ¿ya? Aquí podemos ver que estamos hablando de también de alguna forma la concatenación, pero simplemente si por ejemplo W fuera HOL y X es igual a, entonces WX va a ser hola, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la parte inductiva? Vamos a decir que
X, W invertido va a pertenecer al conjunto de las palabras invertidas. ¿Ya? Entonces, si bien esta forma de escribirlo no es directo, estamos utilizando, ¿dónde estamos utilizando el paso inductivo? En que como W tiene, como W es una palabra, ¿ya? Entonces va a tener una palabra invertida W sub R que pertenece a nuestro W invertido grande, ¿ya? Y esto lo que nosotros decimos es que si es que le agregamos, si WX también es una palabra, entonces simplemente le agregamos el X al principio y la palabra W invertida, ¿ya? Y entonces con eso terminamos el primer ejercicio, que es definir de forma inductiva el conjunto de las palabras invertidas, ¿ya? Ahora vamos al segundo ejercicio, que nos piden demostrar una propiedad sobre las palabras invertidas. ¿Ya? Entonces nos dice, si es que W1 y W2, W1, W2 pegado, es concatenar W1 con W2, demuestre que la inversión de la concatenación es igual a la inversión de la segunda palabra concatenado con la inversión de la primera palabra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ir esta demostración? Y esta demostración quizás sea un poco más difícil a primera vista, pero lo que vamos a hacer es inducción, obviamente inducción estructural, porque estamos utilizando una estructura distinta, ¿ya? Pero vamos a hacer inducción sobre el largo de W2, ¿ya? Entonces, de esta forma vamos a poder utilizar nuestra definición inductiva que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, lo que nosotros estamos haciendo es tener una palabra y agregarle una letra. Ya no estamos utilizando dos palabras. ¿Ya? Entonces, este tipo de inducción sobre alguna parte va a salir también en otro ejercicio de inducción estructural dependiendo de la estructura que tengamos del conjunto. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que queremos hacer nosotros es dejar fijo W1 y ir manipulando W2. Entonces de aquí vamos a sacar nuestro caso base y nuestra hipótesis de inducción y nuestra tesis de inducción. ¿Ya? Ya. Entonces, según la definición inductiva que nosotros hicimos, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar sobre todas las reglas que hicimos, ¿ya? Utilizando las reglas que hicimos. Entonces, nuestro caso base va a ser cuando W2, recuerden que estamos haciendo inducción sobre el largo de W2, ¿ya? Cuando el largo de W2 sea 0, ¿ya? Entonces aquí suponemos que el largo de W2 es 0. ¿Cuál es la única palabra que tiene largo 0? ¿Ya? Entonces, la única palabra que tiene largo 0 es la palabra vacía, que es nuestro epsilon. Entonces, W1 concatenado con la palabra vacía, invertida en español, reverse en inglés, es lo mismo que W1 invertido, ¿ya? Y eso es lo mismo que epsilon por concatenado con W1 invertido, ¿ya? Y la palabra vacía invertida es lo mismo que la palabra vacía. Entonces vamos a tener que esto es invertido concatenado con W1 invertido.
Ya. Entonces tenemos nuestro caso base. Nuestra hipótesis de inducción va a ser sobre el largo de W2. Ya aquí de alguna forma en la definición estamos de forma implícita diciendo que si tenemos una palabra de largo, por ejemplo, n, wx va a ser de largo n más 1. ¿Ya? Entonces estamos utilizando esta regla. ¿Ya? Entonces la hipótesis de inducción va a ser que si el largo de w, digamos w2 es igual a n, entonces se va a cumplir que w1 concatenado con w2, su inverso, va a ser igual a w2 inverso concatenado con w1 inverso. ¿Ya? Y nuestra tesis de inducción ahora va a ser demostrar para w2 con largo mayor, o sea, n más 1. Entonces demostrar para un w2 con largo n más 1. Ya, demostrar esta propiedad que estamos enunciando acá. ¿Cómo va esta demostración? ¿Ya? Aquí vamos a usar dos cosas. En general en inducción estructural usamos dos cosas. Lo primero es que utilizamos obviamente la hipótesis de inducción, pero también vamos a utilizar la definición inductiva que usamos. ¿Ya? Entonces tenemos que, bueno, aquí quizás me faltó dejar explícito que aquí W1 es una palabra. ¿Ya? Aquí W1 y W2 son palabras sobre el alfabeto español. Ya, entonces aquí vamos a tener que W2 es una palabra y W1 también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ir nuestra demostración? Ya, como W2 tenemos que W2 se puede escribir como W o digamos otra letra como I1 por o sea concatenado con X, ¿ya? En donde el tamaño de I1 va a ser N, ¿ya? Entonces cuando nosotros concatenamos I1 con X vamos a obtener largo N más 1, ¿ya? Entonces cuando nosotros como siempre queremos partir de un lado y llegar al otro, vamos a partir de este lado y vamos a decir que W1 W2 concatenado inverso por esta propiedad de acá es lo mismo que W1 concatenado con I1 concatenado con X, ¿ya? Inverso. ¿Ya? Ya, acá ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, bueno, sabemos que esto es una palabra de partida. Esto es una palabra en el alfabeto, sobre el alfabeto, ¿ya? Es una palabra sobre el alfabeto en español. Y además sabemos que esto de acá es una letra del alfabeto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a usar la regla la regla de la definición, que es esta de acá, ¿ya? Y tenemos, si es que tenemos una palabra concatenada con una letra, y obviamente eso es una palabra, entonces el inverso, al final acá implícito está es que esto es el inverso
dr, ¿ya? Entonces vamos a tener, en nuestro caso, por la regla de definición, que W1 y 1 concatenado es una palabra, X es una letra. Entonces, el inverso de esto, y acá pasamos acá, va a ser la letra concatenado con el inverso de la palabra. ¿Ya? Aquí solamente usamos la definición que habíamos escrito en el 3.1. ¿Ya? De nuevo, por si a alguien no le quedó claro, tenemos que si W es una palabra y X es una letra, bueno, WX va a ser una palabra y su inverso va a ser este de acá. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, esto de acá sería nuestro W y acá sería nuestra letra. Entonces, utilizamos la regla para invertirlo. Ya. Y ahora fíjense que tenemos el W1 que lo tenemos fijo, que es palabra. Y tenemos el I1, que es una palabra, pero que tiene largo N. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a usar es la hipótesis de inducción, ya que estamos haciendo sobre el largo de la segunda palabra. Y la hipótesis de inducción lo que nos dice es que W1 I1 inverso es lo mismo que I1 inverso concatenado con W1 inverso. ¿Ya? Entonces vamos a tener que esto es igual a X por W1 inverso, o sea, no por concatenado con W1 inverso, concatenado con perdón, acá me equivoqué, concatenado con I1 inverso concatenado con W1 inverso, ¿ya? Y cuando estamos invirtiendo el paréntesis lo podemos omitir, entonces esto es igual a X concatenado con I1 inverso concatenado con W1 inverso, ¿ya? Y nuevamente utilizando la regla de definición de este conjunto, tenemos que tenemos esto, que si tenemos una palabra y tenemos una letra, su inverso es esta cosa de acá, ¿ya? Entonces ahora vamos a ocupar eso nuevamente. Esto es lo mismo que poner el paréntesis acá. Ya todavía no ocupamos la regla de la definición. La vamos a ocupar acá abajo. Y tenemos que esto es lo mismo que eso concatenado con W1 inverso. Ya, entonces aquí nosotros sabemos que esto es lo mismo que I1 concatenado con X inverso, ¿ya? Y luego bajamos este término de acá que es concatenado con W1 inverso, ¿ya? Pero si nos acordamos qué es eso, sabemos que W2 es I1 concatenado con X, ¿ya? Entonces vamos a tener que esto de acá es W2 inverso concatenado con W1 inverso. Y simplemente podemos quitarle el paréntesis y nos queda lo que nosotros queríamos demostrar, ¿ya? Si bien es un poco más complejo que los ejercicios en común, o sea, los ejercicios más comunes, aquí quizás podríamos haber definido con mayor detalle las reglas inductivas para simplificar un poco la demostración, ¿ya? Pero de todas formas yo los invito a que revisen un poco cómo se llevó a cabo la demostración, la definición inductiva, y pueden repasar también con otros ejercicios, ¿ya? Porque si bien los ejercicios no son mecanizables, porque puede existir una estructura muy rara,
haciendo ejercicio, entendiendo la materia también, uno logra desarrollar alguna intuición sobre qué es lo que uno tiene que hacer en los distintos momentos.